Perfecto. Ahora estamos, chicas, podemos comenzar la videoconferencia de hoy. Les pido, como siempre, que si tienen una duda, le escriben en el chat. Todavía no hay preguntas, Anabela. Cada uno de ustedes que quiera hacer una pregunta, le escribe en el chat. Si les parece, yo empiezo a charlar un poco y a medida que vayan teniendo preguntas, la hacen en el chat. Anabela, no se ve lo que escribe. ¿No ven lo que escriben otros compañeros? No escriban en la pizarra, es mejor que escriban en el chat. Para ver lo que despliegue en chat, en lugar de tener desplegado participantes, despliegue en chat. ¿Sí? ¿Ya se escucha la clase? No escucho nada. Sí, se escucha. Se escucha, Vanina. Tenés que conectar parlantes. Hay que conectar audio. Recuerden, por favor, que las que están escribiendo en el chat, elijan la opción enviar a todos, porque si no, me llegan las preguntas a mí sola. De cualquier manera, no se preocupen las que no ven las preguntas de otros, porque yo voy a leer la pregunta que mandó una compañera y después la voy a responder. ¿Sí? Por favor, todas escriban enviar o elijan la opción enviar a todos en el chat. Vanina, ¿pudiste conectar audio? Vanina, ¿escuchás? Vamos a demorarnos. Jimena, hay que configurar que se envíen los mensajes a todos, sí. Sí, las cosas juntas no se pueden. O desplieguen el chat. Desplieguen el chat mejor, como quieran. En realidad, si quieren verme a mí, desplieguen la camarita y cuando alguien haga una pregunta, yo leo la pregunta en voz alta. No se preocupen, no hace falta que todos vean lo que los demás están escribiendo porque yo lo voy a leer. ¿Sí? Yo tengo desplegado el chat. Así que no se preocupen por eso. La opción de todos está al lado de enviar a. Debajo de donde dice chat, dice enviar a. Y ahí con un triangulito despliegan opciones y eligen todos, ¿sí? Era lo que Paloma preguntaba. La idea es comenzar la clase de hoy con tres conceptos principales. El primero de ellos es hablar un poco sobre los trabajos prácticos, consignas de los trabajos prácticos, modo de presentación. El segundo de ellos es hablar un poco sobre el uso de los diccionarios. Y el tercero es hablar sobre el trabajo del corrector. Cuando ustedes tengan una pregunta de cualquier tipo, como dije hace un ratito, la escriben en el chat o me piden el micrófono y yo leo las preguntas, ¿sí? Un poco sobre los trabajos prácticos. En general yo vi buenos trabajos prácticos para tratarse del primero de la carrera. Lo que es muy importante es que se cumplan las consignas. La falta de cumplimiento de consignas realmente baja la calificación. No importa, Paloma, no te preocupes. Paloma dice que no le aparecen todos, dice todos, pero bueno, si no te aparece, no te preocupes, escribime a mí y yo leo tus preguntas, Paloma, no te preocupes. Como decía, la falta de cumplimiento de consignas baja la calificación, porque para mí es de alguna manera falta de atención o falta de interés. Tengan en cuenta que en este momento de la carrera nosotros lo que estamos buscando
son muy buenos alumnos, no muy buenos correctores. Y para ser un muy buen alumno uno tiene que demostrar qué estudió, qué investigó. Por eso esto que preocupó un poco algunos alumnos, algunos compañeros de ustedes que me mandaron notas, era lo relacionado con qué hago en los trabajos prácticos, qué hago, pongo todo lo que encuentro, aunque yo crea que no haya que corregirlo, aunque la RAE me diga que es una opción válida, igualmente pongo que hay otra preferida. Entonces, todo eso, poner todo ese tipo de aclaraciones, es lo que le permite al profesor saber qué estudiaron. Sobre todo cuando uno sigue la carrera a distancia, donde el profesor no puede ver bien ustedes en la clase, es fundamental que ustedes muestren que buscaron en el DPD. Encontré algo en el DPD, pero busqué en el DRAE también. Encontré algo en el DRAE, pero busqué también en la OLE. Y también busqué en Fundeu. Y pongo todo lo que encontré relacionado con el tema. Claro que cuando esté frente a una corrección auténtica, cuando ya sea profesional de la corrección, corregiré solamente aquello que considere apropiado, ¿no? Que va a ser teniendo en cuenta el tipo de texto, la audiencia, el lugar de publicación. Entonces, en aquellos casos podré no elegir la opción sugerida por la RAE porque en mi región, por ejemplo, no es la más usada. Pero hoy por hoy, frente a un trabajo práctico, tengo que poner todo lo que creo que mi profesora está esperando de mí. Yo hice la investigación, hay muchos de ustedes que investigaron seguramente. Sí, María Isabel, hace preguntas y a todas les digo, hagan la pregunta en cualquier momento. Yo, cuando lo considero apropiado, leo la pregunta y lo leo. Y la respondo, perdón. A todas les digo, pregunten en cualquier momento. Escriban en el chat en cualquier momento o me piden el micrófono. Entonces, lo importante es que ustedes demuestren todo lo que investigaron. Lo que estaba diciendo es que probablemente haya algunos compañeros de ustedes que investigaron y decidieron no ponerlo en el trabajo. Y eso, la verdad, es que es una dificultad para el profesor. No sabemos si investigaron o no, o si lo resolvieron en 5 minutos, nunca buscaron nada en el panhispánico de duda, o en el DRAE, o en la OLE. Entonces, lo que les pido es mucho compromiso con el trabajo de investigación y que ese compromiso se vea en el trabajo práctico. A medida que transcurra la carrera, van a ir aprendiendo a elegir, aunque no sea la opción sugerida por la RAE. Pero hoy por hoy pongo todas las opciones, ¿sí? Esto es algo que me parece que es importante y me gustaría saber si entienden, y les pido que me escriban, el concepto de esta idea. ¿Sí? ¿Queda claro a qué me refiero con trabajo de investigación, con poner todo lo que dice la RAE? Después puede ser que no haga una corrección, pero sí pongo, podría poner, por ejemplo, esta opción es correcta, es válida, aunque la RAE sugiere bla, 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 aunque la OLE dice bla, bla, bla. ¿Sí? Aunque no lo corrija en el trabajo, demuestro que hice un trabajo de investigación y que encontré en distintos libros las referencias que hace la RAE. En general, y esto es importante tenerlo en cuenta, en general hay concordancia entre lo que dice el DPD y lo que dice la OLE, por ejemplo. Pero es cierto que como el DPD es anterior, la OLE es la norma más actual, hay algunas cosas en las que no coinciden. Se supone que la RAE está haciendo un trabajo de actualización del DPD. ¿Hay alguna prioridad en el uso de los diccionarios? Mira, en este caso lo que vamos a hacer es lo mismo que se hace en Derecho, que es un concepto que dice que la ley posterior deroga la ley anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que la nueva norma es la que rige. Si modificó en alguna medida la norma anterior, y bueno, hoy por hoy le presto atención a la norma actual. ¿Sí? Esto es un concepto general de derecho que podemos aplicarlo en cualquier norma y resulta, en derecho es obligatorio y acá resulta lógico, ¿no? Lo más actual es lo que aplico. Lo más actual hoy por hoy es la OLE, ¿sí? La ortografía de la lengua española, que es el librito azul y amarillo. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo, yo siempre sugiero, ahora leo María Isabel, que si van a comprar un libro, compren ese, porque el DPD y el DRAE están en línea, y ese no. Si bien hay alguna opción de hacer algunas consultas de la OLE, ese
no está en línea, puntualmente. Esperen que voy a leer por orden. Voy a leer primero lo que me pregunta María Isabel. Dice, en el trabajo de práctica me puso que no tengo que aclarar lo que no pide la consigna, entonces creo que sería importante que puedan ustedes ponerse de acuerdo en lo que exigen. No, María Isabel, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Yo también tengo alumnos de este trabajo práctico que hicieron aclaraciones que no pedían la consigna. Una cosa es aclarar algo sobre lo que no pregunta la consigna, por ejemplo, para darte un ejemplo. Ustedes están eliminando una coma que separa sujeto y predicado. Entonces, tachan esa coma y aclaran. No corresponde coma entre sujeto y predicado. Y tampoco corresponde coma en, y empiezan a dar todos los casos en los donde no corresponde coma. Eso es aclaraciones de más, porque no tiene nada que ver con la corrección que ustedes están haciendo. Eso sí no va, porque la verdad que llenar un trabajo práctico y presentar un trabajo práctico de 20 páginas hablando de cosas que no están relacionadas con el trabajo, no. Pero lo que yo estoy diciendo, y no estoy en desacuerdo con mis compañeras, las otras tutoras, porque todas pensamos lo mismo, es hacer aclaraciones sobre el tema que están corrigiendo. No sé si soy clara, les pido tanto a María Isabel como a las otras compañeras que están escuchando, a las otras alumnas, que por favor me digan si soy clara en este sentido. No pido que escriban porque sí, que escriban sobre los usos de la coma cuando están corrigiendo un solo uso, por ejemplo. Sí les pido que completen el tema cuando hacen una corrección. No sé si quedó claro, María Isabel. No sé si te quedó claro a vos que me hiciste la pregunta. Ahora leo lo que dice Jimena. María Isabel, no me refiero a eso, sino que aclaré, por ejemplo, que había dos posibilidades de acentuación. Bueno, después, si te parece, porque no quiero hablar sobre una idea que quizás no entiendo, escribime por mail cuál fue tu corrección y yo veo si realmente no coincidimos con la tutora, con tu otra profesora, que no creo, pero puede suceder. Te pido que me escribas el ejemplo por mail y te termino de aclarar. Lo que yo digo es que tienen que escribir todo lo que investigan, no de más, no temas de alguna manera relacionados, pero no directamente relacionados, no. Todo lo que esté directamente relacionado con el trabajo de investigación, tienen que escribirlo en el trabajo práctico. Y a vos, María Isabel, te pido que me mandes por mail, para no confundir a tus compañeras, esta duda puntual que tenés y te termino una explicación sobre un ejemplo concreto. Voy a lo que escribe Jimena. Carolina, ¿es válido también investigar en otros diccionarios como el de Zorrilla o María Moliner? Sí, es válido. Tengan en cuenta que ustedes tienen un montón de bibliografía al final de los cuadernillos, pueden consultar cualquiera de esos libros, pero lo que yo siempre sugiero es que traten de verificar que se trate de normas vigentes, que no esté muy viejo de alguna manera el libro. Hay libros muy interesantes, hay libros, por ejemplo, el de Diccionario de Preposiciones de Zorrilla, que no tenemos otro de preposiciones que nos haya dado la RAE, por ejemplo, muy útiles, pero si yo tengo la opción de consultar los libros de la RAE, los libros más actuales, siempre es más seguro. Lo dice la RAE y si es la OLE lo dijo en el 2010, así que estamos acá cerquita, ¿sí? Paloma, entendido. Leo lo que escribió Paloma. A mí me quedó una especie de duda con los pronombres enfáticos, en cómo, dónde, etcétera. Yo justifiqué con DPD como función adverbial y en el TP de práctica profesional del corrector, Marcela me dijo que los clasifique como pronombres enfáticos. Entiendo que una es la función semántica y otra la sintáctica según la explicación de Marcela. ¿Por qué, pero qué uso debo priorizar? Mira, yo no quiero contestar sobre lo que te preguntó o te pidió otra profesora. Entonces, a Marcela, si querés, preguntarle específicamente qué es lo que ella quiere en sus trabajos prácticos. Yo te digo lo que importa en taller de corrección. A mí lo que me importa es que le pongan la tilde o no se la pongan. Es decir, que le pongan la tilde cuando corresponde y que no se la pongan cuando no corresponde.
tengan en cuenta ustedes que no me parece mal que frente a cada profesora ustedes tengan que hacer un enfoque de la lengua diferente. Probablemente en sintaxis deban hablar sobre las funciones sintácticas de cada palabra, y en otras materias hagan lo que les piden las otras tutoras. En ningún caso no quiero que queden con la idea de que las tutoras pedimos cosas diferentes o no estamos de acuerdo. Nosotras estamos de acuerdo con lo que pedimos, hacemos reuniones constantes, grupales, para saber qué es lo que pide cada profesora, pero también es cierto que cada materia es independiente y cada tutora tiene el derecho de llevarla como quiera o como entienda que es mejor. Y además también dependerá de cada grupo de trabajo, de cada grupo de alumnos. Entonces, vos acá, Paloma, me manifestás que tuviste dudas con los pronombres enfáticos. Yo lo que quiero es que le coloquen el tilde cuando su función es enfática, ¿sí? Después pueden hacer las explicaciones que da el DPD, ¿sí? Según la función que cumple dentro de la frase, corresponde o no corresponde tilde. Yo creo que a veces es difícil incluso darse cuenta de qué función tiene el pronombre dentro de la frase. Para mí eso es muy importante, que terminen de entender qué función cumple dentro de la frase, entonces si lleva tilde o no lleva tilde. Pero te pido que en el caso puntual de tu tutora Marcela le preguntes a ella qué es lo que está buscando para los próximos trabajos prácticos. No quiero darte una idea yo de lo que tu otra tutora está pidiendo. Quiero, por favor, que queden claro que estamos de acuerdo entre las profesoras, que hacemos reuniones, que sabemos qué es lo que necesitan los distintos grupos, pero la realidad es que lo que pide cada profesora en su trabajo práctico, respeten a lo que pide, digamos, al pedido de cada profesora. Esto sucede en cualquier carrera universitaria o terciaria. Uno tiene que darle el enfoque a la carrera según la materia que esté cursando, ¿sí? Así que no se trata de una contraposición de ideas, sino de distintos enfoques o de distintas prioridades que le dan los tutores. Y eso en realidad a ustedes las enriquece, en este caso como alumnas y luego como profesionales, porque van a tener distintos aspectos, distintas formas de mirar un texto, distintas formas de presentar un trabajo. Entonces, la verdad que todo eso habla o va a hacer que ustedes se vean enriquecidas. No hay contraposición de ideas, eso me gusta que les quede claro, ¿sí? Déjenme ver si hay otra pregunta. A Vanina le pasó lo mismo que a Isabel. Les pido que me manden por mail las dudas estas específicas, ¿sí? No me manden el trabajo entero, ¿eh? Acá yo veo que María Isabel me dice, te mando el trabajo. Mándenme la duda, porque entonces yo sé qué es lo que tengo que buscar y qué es lo que tengo que analizar. Mándenme por mail la extracción del trabajo sobre el que tienen la duda y me escriben cuál es la duda concreta, ¿sí? Alejandra, no tengo audio. Qué lástima, Alejandra. Si seguís, Alejandra, voy a ver por las dudas. Alejandra, tenés que conectar audio. Paloma, entendido María Isabel. Esto es algo que yo sé que cuesta al principio de la carrera. Cuesta mucho, así como probablemente a ustedes les pasa que corrigen todo, hasta los paquetes de galletitas, y eso también se pasa en unos meses, no se preocupen. También es cierto que el desconcierto que provoca iniciar cualquier carrera, ¿sí? Esto nos pasa a todos y en cualquier ámbito. Carreras universitarias, carreras terciarias, esto sucede. Por eso yo también dije que en el primer trabajo práctico, y ahora leo tu duda, María Isabel, yo dije que el primer trabajo práctico iba a poner calificaciones, iba a ser más contemplativa con las calificaciones, porque me parece que es justo que en esta primera parte de la carrera, donde probablemente ustedes ni siquiera tengan muy en claro qué es lo que desea la tutora, o cómo hacer una presentación, o cómo presentar correctamente la carátula y demás,
Me parece que hay contemplaciones que hay que tener en cuenta para que ustedes aprendan incluso lo formal de la presentación de los trabajos prácticos. Por eso aclaré que en los próximos trabajos prácticos iba a ser más rigurosa con las calificaciones, porque me parece que ya en el segundo trabajo práctico no hace falta ser contemplativa con cuestiones formales sobre los colores que uso, usar siempre el mismo criterio a lo largo del trabajo práctico, utilizar la carátula correspondiente, hacer investigaciones en los diccionarios. Todo eso ya lo aprendieron en el primer trabajo práctico. En el TP2 y en el TP3 espero que eso ya esté aprendido, entonces puedo ser un poquito más exigente con las calificaciones. Voy a leer lo que escribe María Isabel. María Isabel dice, con respecto al uso de las comas, me pasa que a veces no encuentro dónde encuadrar según las reglas, como que no están contempladas todas las situaciones. En realidad, en general, cuando ustedes no encuentran la regla, es porque esa coma no va. Entonces, no es un uso que le corresponde a la coma. Generalmente es así. Es cierto que hay un uso de la coma que se llama coma de sentido, que es yo puedo jugar un poco con la coma en algunas frases. Poniendo la coma o quitándola le cambio el sentido a la frase. Pero hay otros casos en donde no corresponde a un uso de la coma, entonces no encuentro la regla, ¿sí? En esos casos la justificación es no corresponde a un uso de la coma, ¿sí? No corresponde el uso de coma porque no hay ninguna regla que la justifique. De cualquier manera, tengan siempre presente que dentro de los signos de puntuación, la coma es el más difícil de todos ellos. Hay gente que pone comas en todas partes y hay gente que no pone ni una coma. Es así de difícil. Tenemos los dos extremos siempre. Entonces, llegar a un punto medio, utilizar las comas donde corresponden adecuadamente, evitar la exageración en el uso de comas. Tengan en cuenta que la tendencia actual es evitar la exageración en el uso de comas. Es un signo de puntuación complejo, María Isabel, así que es lógico que te cueste, nos cuesta a todos después de muchos años de carrera y de ser profesor, por ejemplo, así que ténganse paciencia ustedes mismos como alumnos. Es poco a poco este trabajo, es poco a poco, tengan en cuenta que son 3 años de una carrera muy exigente, porque el Instituto Machea es exigente, y en la que tienen que estudiar mucho. Ustedes van a sentir, ya cuando termine este año, que saben muchísimo más de lo que sabían cuando empezaron. Y mucho más van a sentir que saben cuando terminan la carrera. Entonces, ténganse paciencia. La coma es muy difícil. Abigail, ¿qué pasa con las palabras que no están en el DRAE? Por ejemplo, algún extranjerismo, ¿cómo se corrigen? Algo que resulta muy interesante y muy útil es leer una parte cuando ustedes ingresan a la página de la Real Academia Española. Hay una sección que dice ingresan a la página de la Real Academia y dentro de la página ingresan al botón que dice Diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Cuando ingresan al diccionario, al DRAE, hay distintos botones y uno de ellos dice Advertencias para el uso del diccionario. Les sugiero que lean estas advertencias porque es muy interesante ver qué es lo que contiene realmente el diccionario. Dentro de estas advertencias, la RAE explica qué podemos encontrar en ese diccionario. No están todas las palabras del español en el diccionario, obviamente, porque sería imposible hacer un libro con todas las palabras. Y cuando me refiero a todas las palabras, me refiero a las palabras. Tengan en cuenta que nosotros tenemos una palabra base y a partir de esa palabra base le podemos agregar prefijos, sufijos, diminutivos, aumentativos. Una palabra puede estar en singular o plural, obviamente no vamos a encontrar los plurales. De los verbos vamos a encontrar solamente los infinitivos. Una vez que ingresamos al infinitivo podemos hacer clic en el botón conjugar y ahí vamos a encontrar todos los verbos conjugados, pero si yo escribo un verbo conjugado directamente como entrada del DRAE no lo voy a encontrar. Hay muchos extranjerismos obviamente que no están, solamente están aquellos que han sido incorporados a la lengua española. Entonces hay muchas palabras que no voy a encontrar en el DRAE. Si yo leo advertencias para el uso del diccionario, yo ya sé qué es lo que voy a encontrar en el DRAE. Después puedo igual hacer un intento y busco palabras, pero lo más probable es que yo sepa que esa palabra, aunque la busque, no la voy a encontrar.
Cuando yo no encuentro una palabra en el diccionario, lo que tengo que ver o prestar atención es si es una palabra que corresponde al español igual. Aunque yo no encuentre autitos en el diccionario, es una palabra que le corresponde al español, ¿sí? Entonces, lo que también igual, poco a poco, y de aquellas personas que tengan más lectura que otras, probablemente esta parte les resulte un poco más fácil. A medida que va pasando el tiempo, en el estudio de la carrera yo me voy dando cuenta también de aquellas palabras que están bien formadas y de aquellas que no están bien formadas. Yo les sugiero que busquen las palabras en el diccionario, pero que cuando no la encuentren, tengan en cuenta si se trata de aquellas palabras que ya la RAE me avisó que no voy a encontrar en el diccionario, o por ejemplo de aquellas palabras que corresponden exclusivamente a un sector. Yo respecto de medicina, por ejemplo, voy a encontrar varias palabras, pero muchísimas no voy a encontrar, porque son específicas de un determinado ámbito. Para eso también existen diccionarios específicos de las distintas disciplinas, que son muy útiles en el caso en el que yo me convierta a un corrector específico sobre algún tipo de texto, por ejemplo. No sé si te quedó claro, Abigail. Leo mientras lo que pregunta Anabela. A mí lo que me pasó con el TP1 es que el primer punto me fue mejor que el segundo. Me perdí bastante con las oraciones sueltas al no tener contexto. ¿Tendrías alguna recomendación? En realidad, perfecto, Abigail nos dice que entendió, me alegra. En realidad, Anabela, es relativo. Probablemente en algún trabajo práctico te va a ir mejor en un ejercicio y en otro quizás te vaya mejor en otro tipo de ejercicio. Es cierto que eran frases sueltas, porque entendemos que a veces incluso resulta un poco más fácil corregir solamente una frase y no un párrafo completo. De cualquier manera quisimos poner los dos tipos de ejercicios, pero buscamos que estas frases sueltas no necesitaran mucho de contexto, ¿sí? En algunos casos en donde ustedes podrían entender que se necesitaba algo de contexto para entender algo más, ustedes podrían agregar un comentario, por ejemplo, le consultaría al redactor. Tengan en cuenta que generalmente el corrector está en contacto con su redactor, con el redactor del texto que está corrigiendo. Nosotros estamos en contacto de alguna manera, puede ser por mail, por teléfono, para resolver algunas dudas. Puede ser que un texto yo dude acerca de qué palabra quiso utilizar o a qué se refería. Entonces lo que ustedes pueden hacer en un trabajo práctico es, si una frase les parece que necesita algo de contexto, sinceramente no creo que fuera el caso de las frases del trabajo práctico, pero si a ustedes les pareciera eso, podrían poner una aclaración de este tipo. Le consultaría al redactor acerca de bla, bla, bla. Le preguntaría al redactor si esta palabra, bla, bla, bla. ¿Sí? Eso lo pueden hacer en el trabajo práctico, porque en realidad es parte del trabajo real de un corrector. No exagerar, no poner en cada frase que encuentren, y yo acá necesitaría esto. Tengan en cuenta que en general lo que hacemos las tutoras cuando ponemos frases sueltas es que no se necesite mucho de contexto. Si en algún caso ustedes creen que lo necesitan, pueden escribir esa aclaración. Además de obviamente mandarme un mail a mí y preguntarme cuál es su duda para que yo pueda orientarlas. Tengan en cuenta que yo en los mails sobre trabajos prácticos obviamente nunca doy una respuesta sobre el trabajo práctico porque no es justo para sus compañeros, pero sí puedo orientarlos, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que escriban en el trabajo práctico si necesitarían hacerle alguna consulta adicional al redactor, sin exagerar. No van a necesitar hacer consultas de todas las frases, pero si alguna lo necesitan, lo ponen, ¿sí? Vamos a leer. Te pido a Anabela que me diga si te quedó claro. Paloma pregunta, encontraste todos. Para el segundo trabajo, ¿debemos usar sí o sí el control de cambios?
Sí o sí el control de cambios. A mí me resulta más práctico y prolijo el método de los subíndices, pero pienso que ya debería empezar a afinar el control de cambios. El control de cambios en el primer cuatrimestre no es obligatorio. Pueden utilizar los 3 trabajos prácticos con el otro método de corrección. Anabela entendió, qué suerte. De cualquier manera, tomando en cuenta acá tu comentario, Paloma, son 2 cosas distintas. Vos podés usar el control de cambios para corregir y después desactivás el control de cambios y agregás y le agregás el número en superíndice, por ejemplo, y justificás abajo. Podrías hacer eso si no querés usar los globos para comentarios del control de cambios. Podrías hacer, digamos, algo mezclado. Con el control de cambios activado, hacer las correcciones, es decir, cuando borras una palabra se va a tachar, cuando agregas una palabra se va a agregar con un color nuevo, y después desactivas el control de cambios y pones los numeritos en superíndice y debajo del texto haces las aclaraciones o las justificaciones correspondientes. Pueden hacer esa combinación. Siempre tengan en cuenta que cuando van a escribir en el texto, que no se trate de una corrección, tienen que desactivar el control de cambios. Activan el control de cambios para corregir los textos que tengan que corregir, frases sueltas o párrafos. Y desactivan el control de cambios cuando, no sé, tengan que responder alguna pregunta, tengan que escribir algún comentario, y no dejen activado el control de cambio para escribir todo el trabajo porque queda muy desprolijo. El control de cambio es solo para corregir. Agrego comentario para la que le gustan los globos de comentarios del control de cambios y después desactivo para seguir escribiendo. No sé si quedó claro, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta sobre los trabajos prácticos. Anabela, estoy viendo porque me parece que alguien tiene prendido el micrófono. Perfecto, Paloma, perfecto, no se me había ocurrido la combinación, voy a ver cómo hago este trabajo. Anabela, yo tuve problemas también con los extranjerismos. Yo sé, en realidad, en este trabajo práctico, haber puesto testeado, por ejemplo, fue a propósito, porque la idea era que ustedes buscaran en el DPD o buscaran en los diccionarios de la RAE qué era lo que sucedía con aquellas palabras que suenan extranjeras, ¿sí? Están como incorporadas al español, pero suenan extranjeras. La idea era provocar en ustedes la duda para que vayan a sentarse frente a los diccionarios y buscar qué encontraban. En un caso de una corrección auténtica, obviamente voy a tener que tener cuidado con los extranjerismos porque hay extranjerismos que forman parte del vocabulario del sector. Por ejemplo, si yo estoy corrigiendo una revista de tecnología, voy a tener muchísimos extranjerismos relacionados con la computación, por ejemplo, con Internet y con todo lo que tenga que ver con tecnología de los nuevos medios. Y en este caso no voy a corregir el extranjerismo, porque es propio del sector, por ejemplo. O puede ser que en algún caso se usen extranjerismos que no sean, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros decimos bisutería. La RAE sugiere bisutería. Es hasta gracioso, probablemente alguno de ustedes se esté riendo, porque la verdad que poner bisutería, por lo menos no es propio de nuestro país. Probablemente en España, que son como muy exagerados con la utilización del español, probablemente también porque tienen menos influencia del inglés que Latinoamérica, probablemente ellos usen bisutería, pero nosotros no. Entonces, en esos casos podemos dejar bisutería, pero lo escribimos en cursiva, porque le marcamos al lector que se trata de una palabra extranjera, ¿sí? De un extranjerismo puro. Entonces, podemos ir jugando con los extranjerismos. En algún caso podré dejar el extranjerismo puro
y no marcarlo con cursiva porque es propio del vocabulario del sector. En otro caso puedo dejar el extranjerismo puro, pero lo marco con cursiva, como me dice la RAE, y en otros casos el extranjerismo no tendrá ningún sentido y podré usar la palabra que le corresponde al español, ¿sí? Hay algunas palabras, por ejemplo, el calle del abogado. ¿Para qué voy a usar calle si tengo honorarios? Por ejemplo. Entonces, realmente hay palabras extranjeras que no tienen ningún sentido dentro de la lengua española. Pero de cualquier manera, en todos los casos, el corrector tendrá que ver qué es lo que dice el manual de estilo del lugar para el que estemos trabajando, si se trata de un editorial, por ejemplo, o qué es lo que dice mi redactor en esos casos. ¿Preferís que quede el extranjerismo? Sí, por ejemplo. Testeado. Acá pregunta Anabela si testeado es un ejemplo de extranjerismo innecesario, creo que es lo que estás preguntando, Anabela. Sí, la verdad es que en lugar de fue testeado, yo puedo decir fue comprobado, por ejemplo. Pero otra vez, si yo quiero pensar en una corrección auténtica, tendré que ver qué tipo de texto estoy corrigiendo. Quizás si yo estoy corrigiendo manuales para una clínica, por ejemplo, como una clínica médica, quizás en la clínica médica se usa testear y no se usa comprobar, por ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que frente a un trabajo práctico, aclaro qué es lo que dice el DPD, qué es lo que dice el DRAE, qué es lo que dice la RAE, qué es lo que dice Fundeu, que también es muy interesante si estoy trabajando sobre textos relacionados con los medios de comunicación. En un ratito, si quieren, hablamos un poquito más de Fundeu. Todo eso lo vuelco en un trabajo práctico y después frente a un caso auténtico de corrección tendré que ver qué es lo que dice el manual de estilo del lugar para el que estoy trabajando, para la empresa, para el editorial, qué es lo que prefiere mi redactor, siempre teniendo en cuenta que es mejor utilizar las palabras españolas, sí es mejor. Ahora, ¿el sector utiliza el extranjerismo puro? Voy a utilizar el extranjerismo puro porque es el vocabulario propio del sector. El extranjerismo está arraigado en la audiencia que va a leer ese texto, pero no es propio del sector, dejo el extranjerismo pero lo escribo en cursiva. ¿Sí? Tengo distintas opciones y obviamente ustedes se van a ir acostumbrando a jugar con cada una de estas opciones. Pero como siempre, lo que yo pido en un trabajo práctico es escribir todas esas posibilidades, incluso podrían haber aclarado, ¿sí? Ahora que las conocen un poquito más. Voy a leer un poquito para arriba. Anabela, yo había puesto estatus que está aceptado finalmente. Sí, está aceptado. Por eso lo que yo digo es, el DRAE tiene estatus, después el DPD dice que estatus es aceptado, pero que podría usarse mejor condición. Bueno, todo eso lo vuelcan en un trabajo práctico y después en una corrección auténtica. Ven qué es lo que quiere el redactor, qué es lo que quiere la empresa para la que estoy trabajando, qué es lo que espera la audiencia, ¿sí? En realidad lo que yo te aclaré, Anabela, vos me pones, yo puse estatus, pero vos me aclaraste que es mejor modificar y poner otra palabra. No, yo no te aclaré eso, yo lo que puse es lo que dice el DPD. Entonces, no fue una aclaración de mi parte, yo no es que yo te dije, no, pero mirá que es mejor poner otra palabra. Yo puse el DPD dice esto, porque lo que yo quiero es que ustedes se acostumbren a poner todas las aclaraciones que encuentren. No es que yo digo que es mejor, ¿eh? Y eso también ténganlo en cuenta. Nosotros en el instituto, todas las tutoras, en general cuando una tutora dice algo, no es lo que la tutora piensa, sino que siempre atrás está una regla, una norma, ¿sí? En eso somos muy cuidadosas. Lo que yo quise hacer en el trabajo práctico, y quizás fue un error mío, si les provoqué dudas, evidentemente fue un error mío. Lo que yo quise con esas aclaraciones, porque muchos pusieron que estatus, corrigieron estatus y yo les aclaré lo que decía el DPD, lo que yo quise es marcarles que si buscábamos un poco más, si ustedes investigaban un poquito más, encontraban en el DPD esto también. Entonces que eso había que volcarlo en el trabajo práctico. Espero, Anabela, que ahora te haya quedado un poco más claro. Paloma dice que le quedó claro, Verónica también.
voy a leer una duda de Abigail. ¿Un objeto directo mal usado se encuadra dentro de la dimensión sintáctica? ¿Cuáles podrían ser otros ejemplos? Algo interesante respecto de las dimensiones, y esto lo digo en general y después vamos quizás a la duda puntual, es que hay errores que pueden encuadrarse en más de una dimensión, ¿sí? Un objeto directo mal usado, no sé exactamente a qué te referís con un objeto directo mal usado, pero, por ejemplo, un objeto directo duplicado, había un ejemplo, si mal no recuerdo, que estaba duplicado incorrectamente el objeto directo, sí está formada mal sintácticamente la frase, ¿sí? Entonces podríamos encuadrarlo dentro de la función sintáctica. Pero alguien podría decirme, no, bueno, pero eso es propio de un error de fonética, de mal hablar de una región, ¿sí? Entonces podríamos encuadrarlo dentro de una dimensión notacional, y aclaro que se trata del mal hablar de una región. Y la verdad es que si está entendido desde ese lugar el error, yo no soy quien para decir no, es realmente un error de la dimensión sintáctica. O alguien que escriba mal una palabra y entonces decimos hay un error de tipeo, dimensión notacional, y otros dirán no, no es un error de tipeo, es un error de fonética. Corresponde también a la dimensión notacional, pero en realidad es porque se habla mal en ese determinado ámbito, entonces corresponde a un error de fonética. Entonces, hay errores que pueden encuadrarse dentro de más de una dimensión. Lo importante es tener en claro alguna de estas dimensiones, alguno de estos tipos de errores, e incluso si ustedes tienen dudas podrían explicar qué tipo de error es y por qué lo encuadran en esa dimensión, ¿sí? Hay otros que claramente corresponden a una dimensión y punto. Entonces ponemos dimensión notacional, y otros en donde ustedes pueden tener alguna duda, aclaran. Para mí se trata de un error de la dimensión tal porque tal cosa, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que puede haber un error que encuadre en más de una dimensión, ¿sí? Anabela dice, lo que yo no quiero es pecar de corregir de más, pero me quedó muchísimo más claro cómo encararlo. Está muy bien, Anabela, esta intención. No hay que corregir de más. Y ahora sigo un poquito con tu idea, quiero terminar con la pregunta de Abigail. Dice, por ejemplo, confundir el lo con el le. Ese es un caso de leísmo, por ejemplo, ¿sí? Es un caso de leísmo y podríamos, también, estamos en la misma idea. Alguien podría decir que se trata de un error de fonética, de un mal hablar de una determinada zona, ¿sí? Podemos decir también que es un error de sintaxis porque está mal utilizado el pronombre le en función de lo, ¿sí? Que ya probablemente sea como la explicación más técnica, pero repito que si ustedes le encuentran alguna explicación a la dimensión sobre la cual creen que recae el error, siempre y cuando obviamente no sea ridícula la explicación, va a ser correcta, porque hay errores que pueden encuadrarse en más de una dimensión. No sé si quedó claro, Abigail. Te pido que me digas si te quedó claro, así seguimos con la pregunta de Anabela, que creo que es interesante para ir... Perfecto, Abigail. Que creo que es interesante para ir terminando la videoconferencia, teniendo en cuenta que ya son las 9 y dijimos que iba a durar hasta las 9:10. Me gustaría terminar con esta idea de Anabela, que ella dice que no quiere pecar de corregir de más, y esto es justamente sobre lo que tenemos que ser muy cuidadosos los correctores, ¿sí? Y vamos a hablar por último sobre el trabajo del corrector. Nosotros somos correctores de textos ajenos. Tenemos que ser muy respetuosos de los textos que recibimos. Yo siempre tengo una imagen en la cabeza, que es, yo recibo el hijo de otra persona, lo voy a peinar, le voy a acomodar el moñito y le voy a subir las medias. Pero va a seguir siendo el hijo de la otra persona y va a tener la misma ropa que tenía cuando lo recibí, nada más va a estar más prolijo, ¿sí? Va a estar correcto para ingresar a la cena.
Lo mismo tenemos que hacer con el texto de otro. Nosotros recibimos el texto de otra persona. Yo no puedo cambiarlo porque no me gusta, porque creo que de otra manera sería mejor. Cada corrección que yo le haga tiene que estar justificada en mi mente, porque obviamente frente a una corrección auténtica no vamos a justificar todas las correcciones que hacemos, como ustedes tienen que justificarla en los trabajos prácticos, eso no se hace en una corrección auténtica, pero sí en la mente tengo que tener la justificación de mi corrección. Cada cosa que corrijo tiene que tener una justificación. Y obviamente los errores de este texto pueden estar dentro de cualquiera de las dimensiones sobre las que hemos trabajado. Puede ser un error en cualquier dimensión, notacional, morfológica, puede ser un error en la dimensión pragmática, que a veces es la más difícil de entender en estos casos, que es aquellos casos en donde yo tengo un texto y ese texto tiene un tipo de texto, periodístico, académico, literario, tiene una finalidad ese texto que busca emocionar, busca intimidar, busca informar, busca aclarar, digamos, siempre hay una finalidad de un texto y tengo una audiencia. Esos tres elementos, tipo de texto, finalidad y audiencia, forman parte de la dimensión pragmática. Entonces también puedo tener un error ahí. Si el texto no logra su finalidad, ahí hay un error y puedo hacer sugerencias. Entonces, cualquier tipo de error que tenga el texto, un error en cualquiera de las dimensiones, puedo corregirlo. Pero tengo que ser muy respetuoso. Entonces, esta idea de Anabela de no corregir de más es correcta. Es lo que tenemos que buscar. Tenemos que evitar la ultracorrección. Corregir todo el tiempo porque así queda mejor. Oh, este texto es muy cursi, yo lo cambio. No. El redactor es cursi, le gusta cursi, lo dejo cursi. Le puedo hacer algunas sugerencias, pero no puedo convertir el texto de otro en un texto mío. Hay muchos redactores que cuando uno les pregunta ahí, ¿vas a entregar el texto a un corrector? No, no se lo lleva un corrector porque viene otro texto. Eso, la verdad, no es lo que debe suceder en los alumnos o en los egresados del Instituto Mallea. La gente que corrige, porque hay muchos correctores que corrigen porque saben mucho de letras, tienen un perfil. Y los correctores del Instituto Mallea tenemos otro. Tenemos mucha formación en gramática y somos muy respetuosos del texto ajeno. Entonces eso es importante. Corrijo, pero sí corrijo donde hay error. Yo sé que vamos a ir aprendiendo, ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo el límite, ¿sí? Pero estos trabajos prácticos les permiten a ustedes ir aprendiendo. Entonces tampoco se frustren si hay errores en los trabajos prácticos. Tómenlo como un elemento más de aprendizaje. ¿Sí? Los trabajos sirven mucho para aprender. Cuando yo me equivoco en algo, probablemente me quede más grabada esa regla, esa corrección, que si lo hubiera hecho bien. Entonces tomen los trabajos prácticos también como un elemento más del aprendizaje. Voy a leer algo que escribió María Isabel. En sintaxis vemos las partes de la oración y cómo analizarlas. ¿Qué material puedo consultar para corregir el nivel sintáctico? O sea, las normas para una construcción correcta de oraciones. María Isabel, te pido que esa consulta se la hagas a tu tutora de sintaxis. ¿Sí? Por favor. Todo el material sobre otras materias les pido que lo consulten con las tutoras correspondientes. Vanina, al comenzar la videoconferencia se habló de las normas de Fundeu. Sí, miren, se los voy a escribir. Fundeu, ahí se los escribí, es www.fundeu.es. Es la Fundación del Español Urgente. ¿Por qué nosotros recomendamos la Fundeu? Porque tiene el aval de la Real Academia Española. Es una fundación que busca cuidar el español dentro de los medios de comunicación. Cada vez que encuentran un error en un diario, en una revista, generalmente hacen un comentario sobre ese error y dicen que es lo que sugiere la Real Academia Española. Les sugiero a todas que se inscriban en el newsletter de la Fundeu para recibir todos los días, envían una o dos recomendaciones de la RAE respecto de algún error que hayan encontrado en los medios de comunicación, obviamente del ámbito hispánico, el día anterior o durante esa semana.
Es muy interesante y también es una página en la que pueden ingresar consultas y buscar, ¿sí? Buscar dudas. Es muy interesante. Ingresen en Fundeo y fíjense todos los recursos que tiene esta página y si quieren me escriben, pero la verdad es que es muy interesante. Fundeu.es, ahí ya María Isabel está suscripta a Fundeu, yo también estoy suscripta y la verdad es que es muy útil, llegan todos los días recomendaciones, la verdad es muy útil, algunas recomendaciones son más útiles que otras obviamente, pero todas son muy interesantes. Más útiles me refiero a de uso más frecuente, o el otro día por ejemplo aclararon que el nombre de la princesita nueva de Inglaterra es Carlota. Quizás eso no nos resulta tan interesante, pero todas en general resultan muy útiles y muy apropiadas y nosotros hacemos la recomendación porque obviamente cuando ustedes abren la página hay un sello que dice, la palabra creo que no es avalada por la Real Academia Española, asesorada, dice asesorada por la Real Academia Española. Así que como está la RAE detrás de esta página, nos parece muy interesante. Y está enfocada directamente a los medios de comunicación. Así que es al español en general, obviamente sirve para cualquier ámbito del español, pero más aún para aquellos que estén relacionados con los medios de comunicación. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta para ir terminando, porque dijimos que, bueno, que iba a ser de 8 y 10 a 9 y 10, y a mí me gusta cumplir con los horarios, porque yo sé que hay gente que de acá se tiene que ir a trabajar, entonces quiero cumplir con los horarios. Sí, Paloma. Paloma pregunta si puede hacer una pregunta de la carrera en general. Espero que haya quedado claro y les pido a todas que me contesten si quedó claro la idea también del trabajo del corrector. Alejandra, me pude conectar tarde, voy a ver el video después. Bueno, Alejandra, ¿cómo no? Este video después lo vamos a subir. Se está grabando, así que después lo vamos a subir y la que quiera verlo nuevamente lo puede ver y si no lo ven los compañeros que no hayan podido participar. Paloma, yo entré en pánico en este tiempo porque en menos de un mes tenemos muchísimo para hacer y leer. Las demás compañeras me dicen que les quedó clara la idea. ¿Es probable hacer la carrera en el tiempo establecido? Pregunta Paloma. Sí, Paloma, es lo que generalmente sucede. Generalmente los alumnos terminan la carrera en 3 años. Obviamente, como en cualquier carrera universitaria o terciaria, hay alumnos que se demoran, hay alumnos que tienen también muchas más actividades que otros, hay mamás que trabajan todo el día, tienen a sus hijos y a la noche van a la carrera, por ejemplo, y hay otros que esta es su primer carrera y viven con los padres. La verdad es que la realidad de cada alumno es muy diferente, como en cualquier universidad o en cualquier carrera terciaria. Sí es cierto que es una carrera en la que tenemos que estudiar, porque después es prestigioso el Instituto Mallea. Entonces, no es lo mismo ser corrector del Instituto Mallea que ser corrector de otro lugar. Y la verdad es que ese no es lo mismo, lo da todo lo que tenemos que estudiar a lo largo de la carrera. Es muy factible terminar la carrera en 3 años, es lo que sucede generalmente en ese sentido, quédate tranquila, esta es una carrera que tiene un título oficial avalado por el Ministerio de Educación, eso hace también que tengamos que cumplir con un montón de reglas de presentación de trabajos, de presentación de parciales, de presentación de finales, que no lo tienen otras instituciones que no son oficiales. Probablemente sea más relajado para el alumno que no cursa en una institución oficial, porque hasta es probable que tengan menos examinación, menos etapas de exámenes, pero el Instituto Mallea, al ser oficial, tiene que cumplir con muchas etapas de examen. Pero repito que es lo mismo que cualquier carrera universitaria o terciaria oficial. La idea no es que ustedes se sientan abrumados, pero esto sucede en el primer cuatrimestre de cualquier carrera que uno emprenda. Entiendo la sensación. Yo pienso que yo estudié esta carrera, yo previamente me recibí de abogada y después de más grande hice esta carrera. Y yo cuando comencé esta carrera la comencé a distancia y en el exterior, así que estaba solita
no había prácticamente nada en Internet, así que era mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de bibliotecas, y pude hacerlo. Después, cuando regresé al país, la cursé presencial, así que yo tengo la experiencia de haber cursado a distancia y en forma presencial. La realidad es que se puede. Hay que estudiar. Aquel alumno que creyó que era una carrera menor, probablemente hoy por hoy sienta que estuvo equivocado porque hay mucho para estudiar, pero se puede, ¿eh? María Isabel, me gustaría tener más ejercicios de práctica y autoevaluación. Lo que voy a hacer, si les parece, voy a subir más ejercicios de los interactivos, que eso me parece que si lo hacen como yo les pedí que lo hicieran, que es con investigación previa a la respuesta y después con una lectura con mucha atención a la respuesta automática que les da la página, si lo hacen de esa manera son ejercicios muy útiles. Así que voy a subir más ejercicios interactivos. Esta semana voy a subir más, eso se los prometo, y después voy a seguir subiendo. Me tienen que tener un poquito de paciencia porque desarrollar los ejercicios interactivos lleva bastante tiempo. La página, la plataforma en ese sentido es genial, pero lleva mucho tiempo para el profesor el desarrollo. De cualquier manera es algo que esta misma semana van a tener nuevos ejercicios interactivos y en los próximos días voy a subir algunos más. Abigail, ¿recomendás que nos vayamos comprando alguna bibliografía, los diccionarios por ejemplo, consultarlos en línea es igual? Yo el único que recomiendo comprar es Ortografía de la Lengua Española, el azul y amarillo. DPD y DRAE no tiene ningún sentido comprarlo porque están en línea, incluso el DRAE está más actualizado en línea que si lo tuviéramos en papel. Así que si se van a comprar un libro, cómprense Ortografía de la Lengua Española. No se compren ni el DRAE ni el DPD, porque la verdad es que hoy por hoy, a menos que tengan problemas en el uso de Internet, no tiene ningún sentido tener esos libros en papel. Yo sugiero comprar la OLE completa, ¿sí? No el manual, yo sugiero comprar esta, ¿sí? Esta es la que sugiero comprar. Puede ser tapa dura o tapa blanda. En ese sentido es exactamente igual. Pero no me parece que sea necesario comprar ni el DRAE ni el DPD, a menos que tengan, repito, muchos problemas con el uso de Internet. Tengo miedo que se corte la videoconferencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no se corta, seguimos hablando, pero como ya pasamos las 9:10... También, claro, se baja la aplicación a los dispositivos móviles, a los celulares. Nosotros todo el tiempo, los chicos que cursan presencial, traen dispositivos móviles al aula y se consulta a través de los celulares o de tablets, ¿sí? Así que bájense la aplicación de la RAE, que es muy útil. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta más? ¿Entendieron todos los conceptos? Anabela agradece. No, muchas gracias a ustedes por participar. Espero que les haya resultado útil la videoconferencia. Siempre tienen la posibilidad de escribirme cualquier tipo de duda en mi correo. Gracias a ustedes, chicas. Me alegra, Paloma, que sientas que hay compromiso de nuestra parte. La verdad es que todas las profesoras estamos muy comprometidas con lo que hacemos. Qué suerte, Abigail, que aclararon dudas. Les agradezco mucho a toda la participación y bueno, y seguimos conectadas en la plataforma y a través de correo electrónico, ¿sí? Muchas gracias a todas. Nos vemos la próxima videoconferencia, o me ven la próxima videoconferencia, porque hoy no vi ninguna camarita, nadie conectó camaritas, y seguimos conectadas. Chicas, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.